Esta mañana vamos a entrar a una nueva serie. Espero que esté con la expectativa de lo que el Señor va a hacer. No le pongan atención si alguien se quiere caer. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Dice la palabra del Señor que el gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza. Y es interesante el estudio que vamos a tener esta mañana. Espero que su corazón, espero que su alma sea ministrada a través de la palabra y que podamos aprender algo. Hay mucho conocimiento en esto, créanme lo que realmente tomar una porción de la Biblia y poder nos ministra de acuerdo a nuestra necesidad. Qué hermosa la palabra, porque realmente esta mañana vamos a salir edificados. Yo creo que la clase se llama Sirve con Valor, porque hay gente que sirve con miedo, y el servir con valor nos da más seguridad en que lo que estamos haciendo no es en vano. Estamos sirviendo, tiene su recompensa. Y si lo hacemos así, vamos a venir, vamos a estar con el deseo y la motivación de hacer las cosas para el Señor, porque sabemos que lo estamos haciendo para Dios. Si es que el tema de esta mañana es de la parte número 2, la sección 1 es Sirve con valor. ¿Puedes repetir conmigo? Sirve con valor. La idea central la voy a leer. Dice: a menudo hace falta valor para servir a Dios. Y eso es una verdad, hermano. Mucha gente no sirve a Dios por miedo. Es decir, es que me van a exigir más. Tengo que estar más tiempo en la iglesia. Tengo que estar más envuelta. ¿Y mi tiempo? ¿Cuándo va a haber tiempo para mí? Se necesita valor entonces para decir, porque nos va a desafiar y quitarnos un poco de comodidad, pero para servir se necesita valor. Es como cuando usted le dice, ¿verdad? ¿Quiere hijos? ¿No quiere hijos? Usted dice, se va a mi soltería, se va a mi tiempo. Ahora tengo que estar cuidando niños, haciendo esto, haciendo lo otro. Se necesita hacer valor para todo. Igual se necesita valor para servir. Ahora quiero que alguien me lea con voz fuerte para la aplicación de la vida. Amén. Antes de comenzar la clase quiero hacer una aclaración, porque me estaban mencionando esto. La clase del maestro es diferente a la clase del alumno. La razón es porque usted también tiene que hacer su trabajo entre semana. Si usted va a estar esperando que lo que yo estoy dando, usted lo va a leer aquí conmigo, perdió su tiempo. Ya tuvo una semana para haber leído lo que yo también tuve que leer entre la semana. El maestro estudia su parte y el alumno tiene que estudiar su parte. Si cuando venimos aquí usted ya sabe de qué vamos a hablar, trae sus formuladas sus preguntas, trae formuladas sus cosas,
porque yo como maestro supuestamente ya tengo que traer preparada también la clase, estudiada la clase. Y ese es el desafío, hermano, porque entre semana usted tiene tareas para hacer. Su libro de estudiante trae tareas para hacer. Y es importante que vengamos todos ya preparados para la clase. Y eso es algo que hago como aclaración porque, por ejemplo, me dijeron, es que lo que usted está diciendo yo lo quiero leer y no lo encuentro. Lo entendiera si yo hubiera estudiado en la semana. Entonces yo lo único que hago es nada más aclarar con comentarios lo que se necesite y usted va. Lo que pasa es que hay veces que como en el libro de estudio los estudiantes traen preguntas y en cambio nosotros traemos comentarios. Y es para como respuesta para la pregunta que usted tiene. Entonces le aconsejo que el libro no es de adorno, no solo para cuando viene, es para que en la semana usted se tome su tiempo y lo estudie. Entonces venimos aquí y todos ya sabemos. Por eso cuando le diga a usted, hermano, ¿me puede ayudar con la clase? Usted ya va a tener una idea porque usted también, ya nada más le digo, usted toma el libro del maestro y usted va a dar la clase. ¿Le emociona esto? Hermana, ¿verdad? No se oye. Pastor, yo un tiempo estuve ayudándole a Pastor Marco, pero con el libro no tenía el libro de maestro, sino el libro de estudio. Decía, es que cuando usted lee, sí entendemos, cuando lee el pastor no es que el pastor. Así es, por eso, bueno, parte de lo que se leyó la lectura bíblica, ¿verdad? Se leyó de acá, la clase, precisamente, y se trata de la vida de Elías. Hermano, para darle una idea, ¿verdad? Elías le tocó tener valor para poder enfrentarse al rey, para poder servir a Dios, para poder dar la profecía. Elías tuvo que ser desafiado a sus temores, porque va al rey y le habla, y sabía que era un rey malvado, un rey malo. O sea, leerlo es fácil, pero enfrentarse a eso es una situación bien difícil. Ese es el contexto. Entonces, el profeta Elías ministró durante el tiempo del rey Acab, el séptimo rey de las 10 tribus al norte de Israel. Acab reinó durante 22 años. En el libro de Reyes, Acab es famoso por haberse casado con Jezabel, la hija de Baal, rey de Sidón. El ministerio de Elías se desarrolló bajo la sombra de Acab, quien no solo toleró la adoración torcida de los becerros de oro de Jeroboam, que había establecido en Samaria, sino que también permitió la adoración de Baal que difundiera en Israel como nunca antes. Jezabel fue quien lo indujo a la adoración de Baal y Astoret y a perseguir a los profetas de Dios en Israel, quizá por el incremento de la idolatría durante su reinado en Primera Reyes. Para que se dé una idea, dice que fue el séptimo durante el reinado de Acab. También había otros que estaban reinando en lo que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Pero, ¿qué es lo que esto me conlleva a mí? Es saber de que este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y dice que fue peor que los demás anteriores. ¿Se imagina usted que en un gobierno lo estén gobernando solo malos? 22 años de gobierno malo. ¿Cómo podía estar la gente? ¿En qué situación de idolatría estaba? Todos lo miraban como normal y el temor de Dios era lo que menos se hablaba. No había temor de Dios, del Dios verdadero. Entonces, Acab no solo promueve, sino que también se casa, se hace parte a esta mujer, Jezabel. Jezabel era una mujer malvada, era una mujer mala, era una mujer que, de acuerdo a lo que muchos mensajes tal vez usted ha escuchado, una mujer que tenía tanto valor que intimidaba. A Elías lo intimidó. Después de los profetas de Baal y los profetas de Astarot. ¿Por qué? Esa mujer tenía valor. Esa mujer le dijo, como tú le hiciste a mis profetas, así te voy a hacer yo a ti.
Una mujer que no tenía miedo y había influenciado tanto. Esta mujer Jezabel había influenciado tanto en la vida de Acab que todo lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo estaba influenciado por esa simple persona, por esa mujer. Pero no vamos a detener en esto, pudiéramos entrar en mucho, a decirle de que ese espíritu de Jezabel todavía está funcionando. Y es un espíritu, a manera nada más para que usted se dé una idea, ese espíritu todavía está en función y es un espíritu enviado directamente a los pastores, a los líderes que están prominentes. Hermano, es un espíritu fuerte. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado y no subestimarlo, porque la verdad, las fuerzas del infierno, hermano, están en contra de usted y en contra de mí. Si usted no hace nada, usted está permitiendo de que el enemigo le haga todo. Y el enemigo, prácticamente, al que está de su lado ya no le va a hacer mucho, porque ya lo tiene ganado. Pero si usted se levanta, el enemigo también se va a levantar. Y prácticamente eso es lo que a Elías le tocó. Levantarse en contra de todo el sistema. Pero eso se necesita, volveremos al tema, se necesita valor para servir. El versículo 29 dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Oiga esto, lo adoró. Mano, una cosa es que usted lo vea, pero otra cosa es que usted lo adore. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que le edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hermano, provocar la ira de Dios es algo tremendo. Y muchas veces nosotros provocamos la ira de Dios con nuestros actos. Provocamos la ira de Dios con nuestra indiferencia. Provocamos la ira de Dios con no ponernos alineados con su voluntad. En estos versículos se presenta el comienzo del reinado de Acab, un monarca de las tribus del norte de Israel, que llevaría a la nación a apartarse más de su fe en Jehová para seguir sin freno el paganismo cananeo. No que Acab haya introducido el culto a los Baales en Israel, pues fue Jeroboam primero quien lo hizo. Pero él estableció una religión que rivalizaba contra el templo de Salomón en Jerusalén. Imagínense, aquí en Samaria, el templo a Baal, y en Jerusalén, el templo a Dios. ¿Puede usted ver la diferencia de que ese templo de Jerusalén era un templo que se había construido con las mejores riquezas que había, porque era para Dios? Este rey, Acab, levanta y hace un templo, hace un altar para el Baal, que era representado como un becerro de oro. Mano, muchas veces nosotros criticamos o vemos esto, pero también en nuestros días hay gente que está levantando altares a Baal. ¿Cuál será un altar para Baal en este tiempo? ¿Alguna idea que pueda tener usted? ¿Quién podría ser Baal en este tiempo para nosotros? El dinero, el trabajo, los hijos. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios es un Baal. Y estamos levantando altares. De hecho, pienso de que en estos tiempos lo más cercano en el antiguo tiempo es las redes sociales. Las redes sociales. El punto no es de que hablo, pero a nosotros nos sirven las redes sociales para evangelizar, pero al que las usa para mandar, hay también. Pueden ser las redes sociales, pueden ser también los medios de comunicación, los noticieros que usted mira. ¿A quién le dan más? ¿Hablan más de Dios a favor? No. Están promoviendo agendas que a nosotros nos perjudican. Y llegamos a ser nosotros los raros.
y ellos son los que están correctos. Eso, hermano, nos da una muestra de que lo que pasó en este tiempo que estamos hablando todavía sigue sucediendo. El problema es que nosotros lo leemos como una historia y no le ponemos atención a lo que realmente el enemigo está usando para dañar nuestra sociedad. Todavía hay altares, todavía se están levantando altares en contra de Dios. Como el texto indica, Acab reinó por 22 años sobre Israel. La capital era Samaria, escogida por Omri, y que sirvió en la capacidad oficial de Israel desde el 931 hasta 722, cuando Salmanasar, el rey de los asirios, la conquistó. Aunque hay evidencias extrabíblicas de los enlaces y las alianzas políticas de Acab y las guerras en las cuales él tomó parte, el libro de Reyes se enfoca en el comportamiento religioso. En este aspecto, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que estuvieron antes que él. Cuando dice más que todos, quiere decir de que se le pasó la mano, que no tomó en cuenta nada de lo que estaba haciendo. No había ningún temor de Dios. Un hombre que ignoró los mandamientos, un hombre que no tomó en cuenta ninguna palabra. Y dice también, al leer el libro de Reyes antes de Acab, es evidente que siguieron con la adoración de los Baales, término que significa Dios en sentido genérico. Jeroboam había establecido esto. De hecho, el mensaje de hoy se menciona bastante esto. Pero Jeroboam fue el primero que estableció esto. Fue cuando se dividieron los reinos del norte y el reino del sur, que él estableció ese culto a los Baales y tomó como capital a Samaria. Y esto, usted podrá decir, de qué manera, por eso es importante lo que vamos a predicar, lo que voy a predicar ahora, porque es importante a quién escuchamos, porque es importante a quién estamos poniendo nuestra atención, a quién prestamos nuestros oídos. Este rey, Jeroboam, estableció ese culto. Él estableció esa gran diferencia. Se dividió el reino del norte con el reino del sur, y comenzaron a haber rivalidades entre el mismo pueblo de Israel. Acab descartó el disfraz por completo al casarse con la princesa fenicia Jezabel. Acab le permitió a ella introducir la adoración a Baal Melcar, quizá Malcón, dios de los sidonios, y también en adoración de Astarot, diosa de la fecundidad vegetal y del amor sexual de los sidonios. Esto lo puede leer en 1 Reyes 11:15 a 33. El escritor de Reyes lo describe de esta manera: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. E hizo altar en el templo de Baal que le edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Debido a que su padre Omri había nombrado a Samaria como la capital de Israel, Acab la consagró construyendo templos, arboledas a los dioses de su esposa Jezabel. Por eso mucho del Antiguo Testamento usted va a mencionar que ¿por qué es que dice un palo? ¿Por qué estás adorando un palo? Es madera, y es para ellos veneraban los árboles. Entonces viene la idolatría. ¿A quién están adorando cuando hacen una imagen de madera? Entonces le encuentra sentido a esto. Dice, ¿por qué vas a adorar los árboles? ¿Por qué vas a adorar más que a Dios? Entonces él dice que consagró construyendo templos y arboledas a los dioses de su esposa Jezabel. Ante toda esta tragedia, Dios había prometido a Jeroboam: y si prestases oído a las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, en lo que hiciera lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, dice, yo estaré contigo, la primera, y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Esto, hermano, usted lo puede leer. Si usted lee estos capítulos, usted se va a dar cuenta de lo que Dios le está diciendo a Jeroboam cuando estaba en Egipto, porque él iba huyendo porque Salomón lo quería matar.
Y él le dice, si haces esto, si guardas mis estatutos y mis mandamientos, yo estaré contigo como estuve con David. Mire qué promesa. Y sin embargo, todas estas promesas, usted se da cuenta al leer el contexto de que no tomó cosa ligera servir a Dios, como que no le importaba. Hermano, si Dios me ha prometido algo y no le pongo atención, estoy tomando a la ligera lo que Dios me ha prometido. Es un pecado y que tenemos que tener mucho cuidado. Pero dice, vemos Jeroboam no siguió el consejo divino. Sin duda Jeroboam encendió la mecha de la ira de Dios, y el rey Acab también actuó para provocar la ira de Jehová de Israel. O sea, Jeroboam no le creyó a Dios, estableció el culto a Baal, y aquí vemos a Acab, el séptimo, se imagina, el séptimo rey, seguido, continuando la misma tradición que Jeroboam les había heredado. Es interesante entonces que lo que nosotros hagamos de malo va a influenciar a muchas personas. Y tengamos cuidado, porque si no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, vamos a hacer lo que el otro nos diga. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. O amamos a uno o aborrecemos al otro, pero no hay lugar intermedio. Todas las cosas paganas, de ahí salen, exactamente. Dice, Acab le dedicó su vida a destacarse en el pecado. Mire que en lo que se destacó Acab. Acab tiene la fama de haber pecado como ningún otro rey. Él nunca conoció a un ídolo sidonio al que adorara por completo. Él no lo conocía y sin embargo lo adoraba, porque él no era sidonio. Acab fue descarado en el pecado. Jeroboam estableció los becerros de oro como una expresión de Dios, pero Acab introdujo a los dioses sidonios, introdujo a otros dioses. Acab provocó la ira de Dios por su pecado. Las acciones de Acab provocaron la ira de Dios. El apóstol Pablo enseña lo mismo en Romanos 1:24, donde dice que adoraron a Dios, ¿verdad? Dice que en vez de adorar a Dios, adoraron las criaturas antes que a Dios. Eso lo vemos hasta la fecha todavía. ¿Cuántos todavía escuchan esa expresión donde dice, ay, gracias a la madre naturaleza tenemos un día soleado? Se preocupa más por la naturaleza que por el Dios creado. Veneramos la naturaleza, pero no veneramos a Dios. Adoramos la naturaleza, pero no adoramos a Dios. Agradecen al universo, gracias a la alineación de las estrellas, de los astros. Todo eso, hermano. Hermano, y como en la India dicen que esa generación ahí adoran a la vaca, ¿verdad? Ese es el Dios de ellos. Tienen sus dioses. Y lamentablemente es algo que no podemos nosotros podemos ver que está malo, pero solo el poder de Dios puede hacer un cambio. Por eso se necesita, hermanos, de que aquí hay muchos que pudieran tener el trabajo misionero. Y usted podrá decir, ay, pero es que no estoy preparado para ir a la India. No necesita ir a la India. No necesita usted, sencillamente, si usted toma en serio, usted puede ir a las universidades ahí de la India. Usted conquista a una persona de la India y esa gente cuando va a profesional va a cambiar allá en su idioma, con sus costumbres, a sus vecinos, hablarle del poder de Dios. ¿Se da cuenta que sí se puede hacer? El problema es que ¿quién lo está haciendo? ¿Quién quiere pagar el precio de decir, yo me voy a preparar porque esa gente necesita conocer de Dios? Hermano, la gente se está yendo al infierno y nosotros no estamos haciendo nada. Pastor, o simplemente con las personas que conocemos. Para no ir tan lejos, ¿verdad? Simplemente. Ahí está un ejemplo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Anteriormente se establecimos el clima religioso que existía en el reino del norte, habiendo comenzado con la afrenta de confundir a los dioses toros o los de Baal de los cananeos con Jehová, que era inevitable con el tiempo alguien los condujera por completo a la apostasía. Esa fue Jezabel por el permiso del rey Acab. El rey le dio permiso de que hiciera lo que quisiera. Mire, si el rey daba permiso a que esa mujer estableciera cualquier cosa que esa mujer dijera, era como si el rey lo hubiera dicho. ¿Qué se podía esperar de una persona que no conocía a Dios? Se podía esperar de una persona que lo único que sabía era hacer el mal y hacer el pecado. Hermano, ¿dónde está la prudencia? ¿Dónde está la sensibilidad de ese líder, de ese pueblo de Israel? Saber de que no estaba haciendo lo que Dios le había ordenado. El capítulo 17, el verso 1 comienza diciendo: entonces, indicando al lector que le sigue una consecuencia de lo que ya se había revelado a la luz de la abominable idolatría de Acab. Tenemos la introducción de Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad. Elías, cuyo nombre significa mi Dios es Jehová. Si no lo tiene ahí, anote lo que significa Elías. Si usted va a ponerle el nombre a un niño, sabe perfectamente que eso quiere decir mi Dios es Jehová. Elías ministró durante la era clásica de los profetas en el reino del norte de Israel. Decir que era Tisbita puede ser una referencia a una ciudad en el área de Galaad, pero no hay alguna mención de tal lugar en los documentos históricos. Lo más probable es que Tisbita signifique forastero o morador, también como una persona nómada. La descripción de la vida era errante, por lo tanto algunos piensan que Elías recibió esa designación por haber vivido en moradas desiertas, tomando en cuenta que Elías era de Galaad, una región montañosa del río Jordán, Jordania en la actualidad. Tal deducción es razonable. Una cosa es segura: la designación de Tisbita no tenía nada que ver en su contexto familiar. Quiere decir que viene una gente de afuera a decirle al pueblo, al rey de Israel, sus verdades. Hermano, ¿no será la cosa más triste que venga una persona de afuera a decirle usted está mal? ¿Puede visualizar esa situación? Donde otra persona que no tiene nada que ver viene, mandado por Dios, a decirle que está mal. Y viene Elías. Hermano, yo me imagino este hombre, no es por la apariencia, sino por el valor que tiene para venir a enfrentar al rey y decirle. Y mire, no le viene a decir buenas noticias, le viene a decir: vive Jehová, rey de Israel. Esa frase, hermano, vive Jehová, rey de Israel, como que tus dioses no viven, tus dioses están muertos. Y en la introducción él dice: vive Jehová, rey de Dios de Israel. Eso, hermano, le está diciendo: yo no vengo por mí, me está mandando Dios, que es un Dios vivo. Hermano, ya con esa introducción era como para que Acab se pusiera las pilas a decir: me vienen a hablar, porque él ya sabía. Acab ya sabía perfectamente, porque era del pueblo de Israel, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora venga, le voy a traer, vamos a ver el comentario, qué es lo que dice de esto. Elías fue ante el rey de manera abrupta y preguntamos: ¿cómo puede ser? El Antiguo Testamento revela que los profetas de Dios tenían acceso directo a los reyes. Natán llegó a David y no llegó con miedo. Y Natán le dice a David su pecado, ¿verdad? No tenían que tener una audiencia. Iban y se presentaban ante los reyes. Tenían acceso directo. Así lo hizo Elías. También Jeremías ante Sedequías. Elías viene ante el rey Acab y promulga: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ante el rey Acab, Elías estaba consciente de la presencia de alguien más grande que un rey. Elías responde a Jehová, Dios de Israel, quien lo ha comisionado. Además dice que su Dios vive, implicando que los dioses de Samaria no tienen vida. Elías fue directamente al asunto: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Al decir mi palabra no está diciendo en mí, sino que lo que yo
confiese. Por eso, hermano, usted comience a profesar cosas buenas. Comience a ver cosas buenas. No comience a ver lo negativo y comenzar a profesar. No, si la iglesia está para cerrar, qué gran ayuda me está dando. No, pues si nadie va, y como nadie va, yo tampoco voy. Y eso lo está escuchando el diablo. Una cosa es lo que usted piensa y otra cosa es lo que usted está confesando. Tenga cuidado lo que confiesa, porque el enemigo va a ocupar sus mismas palabras para atacarlo a usted. ¿Lo cree? Y si no lo cree, allá usted. Pero hermano, usted cuando comienza a confesar, decir, aquí va la presencia de Dios, se va a derramar, aunque no lo estemos viendo, eso es fe. Porque lo creemos. Porque si usted no lo confiesa, quiere decir que usted no mira a sus hijos aquí, sino que se van para otro lado. Quiere decir que sus nietos no van a estar aquí porque usted está diciendo de que esta iglesia se va a cerrar. Ahora la pregunta es, ¿a usted le gustaría realmente que la iglesia se cierre? Entonces tenemos que comenzar a confesar de que aquí Dios es el que nos da. Y por eso la confesión le hace Elías. Le está dando una confesión. Está diciendo, por mi palabra. ¿Cree usted que su palabra tiene peso? Hermano, créalo. Por su palabra tiene peso. Y dice, por mi palabra no va a llover durante estos años. En comparación con otros profetas que predicaban sus oráculos del pueblo al oído del rey, Elías, como un instrumento del poder de Dios, confronta al mal directamente. Por la palabra de Elías, Israel vería una sequía como signo del juicio contra el culto de dioses de Jezabel. Vale la pena notar que los adoradores de Baal cananeos venía de una mitología que afirmaba que Baal moría cada año, pero regresaba a la vida trayendo con él la lluvia. En este contexto, la sequía mostraría que los llamados Baales de la tormenta no tenían poder en la tierra que pertenecía al Dios de Israel. La sequía que Elías profetizó confrontaba aquella mitología como mentirosa. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo decir? ¿Por qué no fue solo un año? Porque un año es fácil decir, este año hubo sequía, pero que hayan 3 años de sequía y que sea por la palabra de un hombre, tiene que ver que hay alguien detrás de eso y ese es el poder de Dios. Mire qué hermoso. Y eso es lo bonito, hermano, que comencemos a disfrutar la palabra, que comencemos a entenderla. ¿Por qué? Tiene un sentido. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, tiene que darnos sentido. Pidámosle al Señor que nos revele su palabra. Y que podamos, y que esto no solo, esto es para fulano, primero para mí y después para los demás. Créame que yo estoy disfrutando el hecho de estar predicando, el hecho de estar enseñando, porque tengo un desafío de ir y buscar. Y entonces, yo cuando vengo aquí, hermano, yo me gozo, porque he estado viendo, ya me he estado imaginando esas historias, ¿verdad? Que tremendo Elías. Tremendo Elías, ir a presentársele y decirle sin miedo, porque de eso se trata la clase, servir sin valor. En cuanto a la duración de la sequía, debemos notar que Elías no profetizó cuánto tiempo duraría, solo que vendría. Y esto no es hasta pasados 3 años de que Jehová le revela a su profeta, la sequía terminaría. Y eso está en 1 Reyes 18:1. En esto podemos admirar la fidelidad del profeta, manteniéndose obediente a su comisión aun cuando no tenía los datos en su mano. Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17. En ese instante Elías se presenta valeroso en su fe en el Dios de Israel, no obstante, que no quería decir que él estuviera suelto de las condiciones trágicas de la sequía, que él mismo había profetizado. Pero como veremos en el siguiente pasaje, Dios cuida de los suyos cuando hacen su voluntad. Interesante, ¿verdad? Mire, él iba a ser afectado por la sequía. Es como usted diga, aquí en San Pedro va a llover fuego. Y saber de que usted también va a ser chamuscado, ¿verdad? Eso se necesita valor para decir cosas así. Pero confiar que Dios va a proveer para que yo esté libre de esto. Es lo que Dios, en los siguientes versos lo vemos como Dios provee para Elías. Cuando le creemos a Dios, hermano, y estamos hablando de que cualquiera pudiera haber dicho, ¿y cuánto me vas a pagar por ir a poner que me corten la cabeza?
Ahora lo que primero ponemos, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Qué beneficio tengo yo de servir? ¿Será que me van a reconocer? Esta gente malagradecida. Hermano, eso nos confronta en todos lados. No le busquemos, hermano. Hermano, a mí me gusta escuchar la historia de José, y que cuando él se enfrenta al rey, él no se le costa. Y le dice el guardia ahí, ven a los guardias, no, yo no me acuerdo, no seas tonto, vas a perder la vida. No me acuerdo. ¿Se da cuenta? El rey baja y dice, no te postres, le dice, dime los sueños que veo por ti. Y es donde le revela los sueños, y José, como era guiado por el Espíritu Santo, él le dice, iban a haber 7 años de abundancia, y que iban a venir 7 años más de escasez. Tenía que prepararse, ¿verdad?, para poder poner comida para la gente. Amén. Y ese hombre se hace un famoso, después de ser un prisionero y de ser un gobernador. Después de ser esclavo iba a ser el segundo en Egipto. Sí. Pero primero viene la fidelidad, ¿verdad? Sí. Primero viene cuando Dios lo prueba a uno, a ver si es cierto. A ver si uno está preparado para cuando venga el éxito, hermano. Porque si el éxito viene y uno no está preparado, se le suben los humos a la cabeza y ahora tiene que hacer cita si me quiere ver. Ahora, si usted quiere, hermano, solo van a hacer los de la high porque tiene que hacer puntos. A Dios tenemos que servirle, aun cuando esté de por medio sacrificio del tiempo de nosotros, de nuestra familia, y muchas veces vamos a ser tocados en muchos aspectos. Por eso se necesita valentía para servir a Dios. En el área donde Dios lo esté poniendo a servir, hermano, comience a ver lo que Dios tiene para usted y no lo que significa sacrificar, porque Dios le va a pagar bien. Dios va a pagar bien. Entonces vale la pena servirle al Señor. Amén. Dice en el verso 2 del capítulo 17 de Primeras Reyes: y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue y hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne en la tarde, y bebía del arroyo. Ahora, el comentario aquí nos aclara muchas cosas, porque también nos confronta a realmente si le obedecemos a Dios, estamos dispuestos a creerle al Señor. Dice, habiendo dado el mensaje del rey Acab, Elías, morador errante, recibió instrucciones de Dios con respecto a su propia necesidad. Él tenía que ver de qué manera iba a suplir en estos tiempos de, si era errante y había sequía, de alguna manera tenía que vivir Elías. En general, aunque el reino del norte tendría que enfrentar un tiempo de sequía con sus implicaciones de falta de comida para mantener la vida de su profeta. Por lo tanto, en el verso 2 continúa, y vino palabra de Jehová diciendo, no sabemos cuánto tiempo transcurrió antes de recibir esta directiva, pero estamos seguros de que Elías se mantuvo alerta para escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasa si Elías solo da el mensaje y se va? Y dice, bueno, yo cumplí con decir la palabra y ya no quiero servir a Dios. Le parece como la gente cuando dice, en la emoción yo voy a servir, pero a los meses no lo miramos. No terminó su servicio, su llamado. Esa gente se hubiera quedado sin agua, porque por la palabra de Elías paró la lluvia. Por la palabra de Elías fue que volvió a llover. Imagínense qué tal si Elías no termina su llamado. Elías hubiera sido cobarde y no se hubiera aparecido. Usted puede leer el capítulo y se va a dar cuenta de qué manera lo hizo. Y por cierto, yo prediqué de esto la vez pasada. Pero el reino del norte, hermano, interesante, porque Israel no es grande. Si usted ve, la sequía solo fue en la parte del norte y las partes del sur no. A donde Dios mandó la sequía por medio de Elías, ahí estuvo en sequía. Estuvieron esa gente por 3 años y medio. Pero Dios provee para Elías
le dice, vuelve, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente de Jordán. Dios manda a Elías a una tierra que él conocía muy bien, el arroyo de Kerit. No se ve en ningún mapa, pero quedaba al este. Es decir, que Transjordania, en Galaad, de donde se dice que era Elías, él provenía. Si Elías era de ahí, él sabía perfectamente todos los lugares en que fueran chiquitos. Ahí Dios daría provisiones para su profeta durante la sequía. El texto indica de qué manera Elías sería sostenido. Y le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Siendo que el arroyo de Kerit nunca ha sido identificado, y se indica que era de Galaad. Conocía y que Elías lo conocía, pero no debe haber sido un arroyo grande para mantenerse con agua durante la sequía. En verdad, Israel está repleto de guaris. Esta es una transliteración de una palabra árabe que son arroyos temporales. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando llueve de repente aparecen arroyos, pero cuando termina la época de la lluvia desaparecen también. Más o menos así es lo que estamos hablando. Pero ¿de dónde iba a salir agua si no llovía? En las serranías son muy populares. Son populares, ¿verdad? Porque son arroyos que solo están en la época de la lluvia. Terminó la lluvia y esos arroyos están corriendo. Pero terminó la lluvia y se acabó el arroyo también. Algo así es lo que estamos hablando aquí. No era un manantial, sino que tenía agua cuando había lluvias, pero cuando se secaban las lluvias cesaban también. Quiere decir entonces que este arroyo no infundía mucha confianza. Si no iba a haber lluvia, iba a decir, bueno, se me va a acabar el agua. ¿Y de dónde voy a tomar después? Interesante la narrativa, porque nos damos cuenta de que Elías le creyó a Dios. Elías confiaba plenamente en Dios. También otra cosa interesante, le dice, el arroyo Kerit no infundía confianza, todavía menos el ser alimentado por cuervos. Y usted le dice, no te preocupes, te voy a mandar unos cuervos que te lleven carne. Y usted dice, pero ya sabes, son carroñeras, lo que me van a llevar es carne descompuesta. ¿Y con qué la voy a cocinar? ¿Tiene sal? ¿Está desinfectada? ¿Cuántas cosas? ¿Verdad que no nos ponemos a leer esto? Y solo lo leemos. Elías fue. Pero hay mucho que podemos ver. Elías hubiera podido decir, Señor, es que soy vegetariano. Prefiero mejor que me mandes flores bisote. ¿Verdad? Que estar comiendo carne echada a perder. Es que no estamos hablando, hermano, de 2 días. Estamos hablando de 3 años y medio. Algo como para pensar, ¿verdad? Algo como para que nos saque de decir, es un milagro. Estamos leyendo milagros. Y la vida está llena de milagros. El problema es que somos tan ciegos que no lo vemos. El hecho de que usted esté sentado aquí es un milagro de Dios. El hecho de que usted haya venido aquí es un milagro de Dios. Hay gente que prefirió no venir. Hermano, estamos ciegos a la realidad de Dios. Y no le creemos a Dios. Por eso servimos y servimos mediocre. Por eso servimos y no lo hacemos con alegría. Porque no le estamos creyendo a Dios como realmente Dios se merece que le creamos. ¿Está dura la palabra? Está buena, hermano. Está bien, sigamos. Mi mamá tenía una gata. Hubo un día que en la casa no había gata. Y la gata parecía que una bolsada, Qué bueno, ¿verdad? Usted vio la mano de Dios ahí. Pero vea, dice, no obstante la incertidumbre de confiar en un arroyo que tenía poca agua y quedarse seco, la siguiente es una humillación de confiar en unas caves carroñeras con su alimentación diaria. Elías fue y hizo conforme a la palabra de Dios. Quiere decir, Elías no cuestionó, Señor, ¿y por qué no mandas otras aves más limpias? Porque no, y hermano, estaba pensando de verdad. Es algo que, no sé si usted se había detenido, pero la verdad es algo que yo me pongo a pensar, que los cuervos le lleven a usted. Y dice que le llevaban pan. ¿De dónde lo llevaban? ¿Será que se iban a meter a una panadería?
pero que le llevaban pan, y Elías creyó y le dice, hizo conforme a la palabra de Jehová y vivió junto al arroyo de Querit que está enfrente del Jordán. El texto indica que el profeta no lo pensó dos veces, sino que actuó por completa obediencia a la directriz de Dios. Si nos preguntamos por qué Dios lo vio de esta manera, el nombre de Querit significa cortar, trozar, aislar. Quiere decir, para que no tengas pretexto para ir a la ciudad a tener que comprar. Qué vergüenza hubiera sido para un siervo de Dios decir, no tiene algo que comer, no tiene algo porque yo me estoy muriendo. ¿Dónde te quedaría Dios? Decir, ¿y dónde está tu Dios proveedor? ¿Dónde está Jehová tu Jireh? ¿No que confías mucho en Dios? Y que estás, ay sí, Señor, Señor, y estás quejándote. Hermano, esto para meditarlo. Eso para que lo pensemos y decir, ¿por qué vamos a ir a pedirle a los hijos del diablo cuando Dios puede proveernos? Amén. ¿Le hemos creído a Dios de verdad? Tal vez por eso es que no le servimos al Señor con valor, porque no le hemos creído que el Señor puede abrir oportunidades para nosotros y que podamos nosotros, en vez, la palabra dice que seamos cabeza y no cola. Hermano, en todo y por todo tenemos que darle la gloria a Dios. Amén. Tenemos que ver que el Dios que le servimos es un Dios poderoso, que Él conoce sus necesidades y va a utilizar cuervos de este tiempo para alimentar a su gente. Si le creemos al Señor, no importa lo que la pandemia diga, no importa lo que el gobierno diga, le creemos a Dios. Amén. Y por creerle a Dios, nosotros vamos a ser mantenidos. Aunque la gente se quede sin trabajo, que usted sea el que tenga trabajo. Sirvámosle al Señor con valor. Sirvámosle al Señor con amor y con dedicación. Los cuervos le traían pan, los cuervos le traían carne. En este caso el pan y la carne que Elías comía venían por medio del pico de los animales, comiendo animales muertos, quizás rancios. Sin duda Elías sabía ser valiente por las fuerzas enemigas que se ponían a Dios. Pero al final de cuentas nos vamos que Dios prometió lo que cumplió. Y cuando terminó la época de la sequía, vemos a Dios que cumplió lo que prometió. El mismo Cristo, manso y humilde, en Mateo 9, 11 al 29, quien no lastimó a nadie, dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Mateo 11, 12 dice, por supuesto no estaba hablando de la insurrección al punto de tomar las armas, pero sí estaba hablando de la bravura, la valentía que el creyente necesita para tomar el evangelio en sus manos, avanzar el reino de Dios. Cada vez que el cristianismo es asaltado por la sociedad, no cabe duda de que el tiempo de la cortesía hacia el evangelio está pasando. Nosotros no debemos ser ásperos ni pleitistas, pero tampoco debemos estar cohibidos ni cobardes. Seamos valientes en la obra del Señor. Vamos a ser desafiados en este tiempo, pero ¿dónde está nuestro servicio a Dios? ¿Con qué actitud le servimos a Dios? ¿Con qué actitud hemos tomado el evangelio? ¿Con qué actitud hemos recibido el llamado que Dios nos ha hecho? ¿Lo estamos haciendo a medias? Vamos a recibir beneficios a medias. Si no lo hacemos correctamente, hermano, nosotros vamos a estar lamentándonos, quejándonos y todo el tiempo el evangelio se nos va a hacer pesado. Y en vez de tener unas quejas, en vez de disfrutar el hecho de ser cristiano, lo vamos a ver como un peso. No vamos a tener el gozo. Y sabe usted que ser cristiano sin gozo nos hace cristianos amargados. Y a un amargado nadie se quiere acercar. Por eso tenemos que presentar un evangelio poderoso. Así como Elías presentó esta que fue una amenaza para acá, pero que tuvo consecuencias eternas. Para ese tiempo, para esta sociedad, necesitamos Elías que se levante. Necesitamos Elías que digan, yo lo voy a hacer. Necesitamos Elías que no cuestionen lo que Dios le está diciendo que haga. Necesitamos Elías que confíen que Dios va a proveer en el tiempo de la necesidad. Necesitamos Elías que digan, yo voy a hacerlo. Fulano no lo hace, no me importa. Él va a dar cuentas a Dios. Aquí se habla de lo que Dios recompensó a Elías. Vendrá un tiempo cuando van a dar la recompensa a usted y a mí, independientemente de lo que usted haga o no haga. Hermano, estemos en expectativa de que lo mejor está por venir y que nosotros somos parte de un reino valiente, de un ejército poderoso, un ejército que no tiene miedo,
en medio de esta generación que nos ha tocado vivir, que están adorando otros baales, pero nosotros adoramos al Dios que vive y reina y permanece para siempre. Que Dios bendiga su palabra. Le damos parte a los niños.